Nos acercamos hoy a Cercados de Espino en el barranco de Arguineguín. Un pago con un topónimo que pudiera tener su origen en los descendientes del conquistador Espino Pelos o en el espino como material empleado en las cercas que delimitan terrenos o cercados para impedir el paso del ganado. Realizaremos un recorrido circular subiendo por la ladera este del barranco y realizando un trepidante recorrido por el andén del Paso del Caballo. Regresaremos por la misma ladera pero siguiendo otro sendero más al sur. Espectáculo tenemos desde el comienzo con el impresionante caidero de los Altos por el que se despeña el barranquillo de Escuzabarajas. Si en rutas anteriores lo habíamos visto nacer junto al andén de Madrelajas y recorrerlo junto a la presa, en esta lo vemos morir en el barranco de Arguineguín. Con magníficas vistas del barranco ascendemos por el lomo de los corchos, admirando las verticales paredes del andén tapado a nuestra izquierda y sobre nosotros, desafiante, el andén del Paso del Caballo. Cruzamos por primera vez el barranquillo del Chorro y comenzamos un tramo bastante empinado que no aflojará hasta llegar al punto más alto de esta ruta. Nos encontramos con el canal de Soria, que en un recorrido de 18 kilómetros, 6 de ellos por túneles, lleva el agua de la presa de Soria hasta la presa de la Lumbre. Alcanzamos una pista y en breve tomamos otro camino de subida que nos aupará definitivamente a las casas del Chorro. Nos sorprendió la gran cantidad de fincas que encontramos a pesar de lo remoto del lugar, aprovechando la llana orografía de la zona. Volvemos a cruzar el barranquillo del Chorro para aterrizar de pleno en la parte emocionante de la ruta, el recorrido en la cuerda floja del andén del Paso del Caballo. Ninguno de los tres lo habíamos recorrido antes, por lo que la incertidumbre viajaba en nuestras mochilas. Miras hacia adelante, ves esas paredes verticales e inmediatamente echas algo de menos. Llámenme caprichoso, pero ¿no sería deseable tener un camino? Camino desde luego lo hay, pero para nuestra impaciencia el andén juega a esconderlo y solo te muestra los próximos 10 a 20 metros. Y si miras hacia atrás pareciera que alguien lo va borrando con una goma a nuestro paso. No les he comentado que, para mayor emoción y como si de un concurso de la tele se tratara, había previsión de lluvia y viento pisándonos los talones. Pero la emoción y las sensaciones que se experimentan recorriendo un andén como este son adictivas a la par que indescriptibles. A medida que vamos avanzando por el andén, el esquivo sendero discurre por terrenos un pelín más llanos y con vegetación que mitiga ligeramente la sensación de vértigo. Alcanzando el final del andén volvemos la vista atrás, intentando en vano superar nuestra incredulidad. Maravillosas vistas del tándem macizo de Tauro, barranco de Arguineguín y Escuzabarajas, cuyo barranquillo no me canso de mirar, satisfecho de haber completado el puzzle. Comenzamos el descenso bajando por la pista que habíamos ido viendo desde lo alto del andén. Encontramos un viejo generador eléctrico fabricado por una compañía inglesa, a que no debemos olvidar revisar el nivel de aceite a nuestro paso. Abandonamos la pista para tomar otra a nuestra izquierda que nos reencuentra con el canal de Soria. Y con la lluvia amenazando barranco abajo y barranco arriba, se cumplieron las previsiones meteorológicas y recibimos un lavado a presión totalmente gratuito y sin haberlo solicitado.
Poco duró la lluvia, aunque nos queda la satisfacción de saber que en los días siguientes llovió con más fundamento. Recreándonos en las vistas del barranco, ya solo nos queda dejarnos llevar por el sendero ladera abajo, atravesando los barranquillos del Solapón y de las Colmenas para alcanzar nuestro punto de partida en Cercados de Espino.